La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo a todos los que sintonizan la televisión católica para oír el comentario al Evangelio del día. Vamos a leer y a comentar el Evangelio del día jueves, que está tomado de la redacción de San Mateo en el capítulo 9, versos del 1 al 8. El tema de estos versos es la curación de un paralítico. Dice así el texto: En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Hermanos en el Señor, vamos a comentar este Evangelio para nuestro provecho espiritual. Nos dice San Mateo: le presentaron un paralítico. Por lo tanto, hubo unas personas que llevaron al paralítico, le trajeron a un paralítico. Lo llevaron a Jesús, porque esperaban en Jesús. De alguna manera creían que Jesús tiene el poder para sanar al paralítico. Pero ante todo, fijémonos en aquellos que llevaron al paralítico. Qué importante para los que conocemos al Señor y estamos perseverando en el discipulado. Qué importante llevar a otras personas para que también conozcan a Jesús. Para esto es la evangelización, la nueva evangelización que tanto nos recomendó San Juan Pablo II. Recuerdo de una manera especial en Santo Domingo, es decir, el documento de la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano, dedicado a la nueva evangelización. Qué importante es para los que ya tenemos fe, para los que somos discípulos de Jesús, para los que somos ministros de la palabra del Señor, qué importante es llevar a otros a Jesús. Dichoso aquel que sea consciente de esta verdad. Dichoso aquel que la cumpla. Cuantas más personas lleves a Jesús, más personas estarán también en el reino de los cielos esperándote con Jesús a tu llegada. Sí, nos espera Jesús. Él ha ido a preparar la cantidad de moradas para nosotros.
Y si nosotros colaboramos con Jesús para agrandar el reino de Dios, todas esas personas que nosotros llevemos al Señor, también estarán con el Señor esperándonos a nosotros. Le presentaron pues a Jesús un paralítico, le llevaron un paralítico acostado en una camilla, viendo la fe que tenían. Viendo, dice San Mateo, la fe es algo interior. Fe es creerle a Dios, eso es la fe. Pero Jesús lo ve, porque Jesús tiene entendimiento divino. Viendo la fe que tenían, en base a esa fe Jesús va a actuar. Claro que Él tiene poder para actuar, aunque no existe esa fe. Pero el milagro normalmente se realiza para suscitar la fe o para agrandar la fe. Jesús va a realizar un milagro, un signo. Sí, pero está viendo la fe que tenían. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo. Qué palabras tan hermosas. Ánimo, hijo, le dice Jesús al paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Jesús se adapta a la mentalidad de su tiempo. En la mentalidad de su tiempo, la enfermedad necesariamente era consecuencia del pecado. No es así, ya lo sabemos nosotros. Pero Jesús se adapta a esa mentalidad y por eso le dice: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Lo que más necesitamos los hijos de Adán, el perdón de nuestros pecados, eso Jesús se lo está ofreciendo y asegurando. Tus pecados están perdonados. Qué situación tan bella. ¿Qué sentiría aquel paralítico al oír semejantes palabras del Todopoderoso, del que tiene poder también para perdonar pecados? Algunos de los letrados, continúa diciendo el Evangelio, se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis mal? Eran letrados, conocedores de las Escrituras, pero estaban pensando mal. No basta el conocimiento literal, inclusive científico, de las Sagradas Escrituras. No es suficiente. Hace falta que el Espíritu Santo nos lleve a Jesús. Hace falta que el Espíritu Santo nos atraiga, nos ilumine, como explicó San Agustín, para que nosotros lleguemos a creerle a Jesús, lleguemos a la fe en Jesús. ¿Por qué pensáis mal? Y eran personas conocedoras de las Escrituras. Y Jesús les dice que es más fácil decir: tus pecados están perdonados, cosa que no se puede constatar físicamente con los ojos del cuerpo, no se ve que los pecados le quedan perdonados, o decir: levántate y anda, cosa que sí se puede constatar, todos lo pueden ver, y al verlo no podían negarlo. ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil lo segundo que lo primero, porque perdonar pecados es propio de Dios. Y el Padre le ha dado al hombre Jesús el poder también de perdonar pecados. Les hace aquella pregunta: ¿qué es más fácil decir levántate y anda, o decirle tus pecados están perdonados? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre, para que veáis que este hombre, es decir, Jesús, hombre, el Hijo de María,
con cuerpo humano y alma humana como nosotros, para que veáis que el Hijo del Hombre, es decir, este hombre, tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Entonces, el signo, la curación del paralítico está al servicio de la fe. Al servicio de la fe del paralítico para aumentarla. Y al servicio de la fe inclusive de aquellos que pensaban que Jesús blasfemaba, los letrados, contemplando el milagro de la curación del paralítico. No lo dice el Evangelio, pero aquellos letrados pudieron haber llegado al reconocimiento de que Jesús es el Mesías esperado, de que en Jesús actúa el poder de Dios. Para eso es el milagro. El paralítico se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida. Habían visto a Jesús hacer el bien una vez más. La gente quedó sobrecogida y alababa a Dios. Jesús es el que pasó haciendo el bien, nos explicó San Pedro. En esta oportunidad también el Señor hizo el bien. Ha venido a liberar, ha venido a salvar, ha venido a sanar. Y Jesús está cumpliendo aquel programa que el Padre le ha encomendado para nuestro bien, porque hemos sido amados con amor eterno, porque Dios es eterno. El Padre nos ha elegido en Cristo, el Padre nos ha elegido en el Verbo encarnado desde antes de la creación del mundo. Como explicábamos en otra oportunidad, no solamente somos imagen de Dios en la parte espiritual, sino que también somos imágenes del Verbo encarnado en la parte material. Porque somos nosotros los que fuimos creados a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Aquella gente daba gloria a Dios, alababa a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer si caemos en la cuenta de que Dios nos ha amado desde la eternidad. Si caemos en la cuenta de que el Señor ha venido a sanarnos, el Señor ha venido para transferirnos del estado de pecadores, enemigos de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad, al estado de nada menos que de hijos de Dios, familiares de Dios. Para eso ha venido Jesucristo. La gente sobrecogida alababa a Dios, que da a los hombres, dice en plural, tal potestad. Por supuesto, el hombre que tiene esa potestad es el hombre Jesús. Ha recibido también ese poder, esa potestad, desde que fue ungido por el Espíritu Santo con ocasión de su bautismo. Que el Señor también sane tu alma, sane nuestras almas, y nosotros seamos capaces de alabar al Señor. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.